Somos Leva Santiago, Jeremías Torres, Juan Emiliano Pérez Ligorria y Lucas Terenzano de quinto A. Somos de la clase de circuitos electrónicos del profesor Córdoba. En el video de hoy vamos a hablar sobre la reactancia inductiva. Para empezar, ¿qué es la electricidad? La electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro, o la falta o exceso de electrones en un material. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación y computación. Ahora, ¿qué es la inductancia? La inductancia existe en un circuito porque la corriente eléctrica siempre produce un campo magnético. Las líneas de fuerza de este campo rodean al conductor que transporta la corriente, formando círculos concéntricos a su alrededor. La fuerza del campo magnético depende de la cantidad de flujo de corriente, puesto que un flujo grande produce muchas líneas de fuerza, mientras que un flujo pequeño solo produce unas pocas. El flujo de corriente I a través de un conductor produce un campo magnético. Si el flujo de corriente es pequeño, el campo magnético será pequeño. La intensidad de la corriente determina la fuerza del campo magnético. La inductancia se indica con la letra L. Entonces, la reactancia inductiva es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. De acuerdo con la ley de Lenz, la acción de un inductor es tal que se opone a cualquier cambio en la corriente. La fórmula completa para calcular la reactancia inductiva es de XL igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia, donde L es la inductancia medida en henrios. Estos son los principales cálculos de la reactancia. La lectura de voltaje en el circuito anterior, en el instante cuando la corriente de corriente alterna es I, se puede encontrar a partir de la inductancia en henry y la frecuencia en hertz. Ahora veremos un ejemplo en práctica. Explicación de la práctica. En el siguiente video vemos un circuito el cual está formado por un balastro, dos llaves, un foco incandescente y cables. El balastro tiene un bobinado que funciona como resistencia, que cuando conduce a electricidad el balastro entra en acción con la lámpara. Genera menos intensidad de brillo, por lo cual si medimos el balastro cuando está en función daría 0, porque usa su mayor resistencia. Con una llave que está conectada al foco y al balastro, entonces si la presionamos, el foco debería disminuir la intensidad de brillo, y con la otra llave cuando la presionamos aumentaría la intensidad de brillo. Entonces en este circuito podemos presenciar la reactancia inductiva, la cual sería el aumento y disminución del brillo del foco a través de un balastro. También vemos el cambio de potencia que se produce a través del balastro, ya que tiene un bobinado de alambre. Y al trabajar con un inductor disminuye las pérdidas de potencia en el efecto de Joule.